¿Podemos comenzar sin el fiscal Carrasco? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? ¿Sí? Ya. Vamos entonces a volver a la audiencia. Abogado. Gracias, señoría. Nos correspondía ahora ver el caso 5. Y con respecto a este punto, el caso 5, un tema que levantó el Ministerio Público en su alegato de apertura y que Moneda también repitió en su clausura, y que evidentemente no está en la acusación, que es el cambio de auditora para la revisión del año 2011. ¿Qué nos dice el Ministerio Público? Dice, trata de conectar la discrepancia de la auditora, con la auditora a propósito del caso 4, como vimos, y dice, lo que hace el señor Mota es algo bastante singular. En lugar de aceptar el mensaje, se deshace del mensajero y cambia la auditora, y la auditora pasa a ser Pricewaterhouse. Como dijo Moneda en su clausura, los desvinculan, los despiden. Al respecto, sin embargo, hay que aclarar que Aldo Mota, conforme a la prueba rendida y conforme a lo que hemos dicho, sí aceptó el mensaje. Aldo Mota y la administración, como gerente general, y el directorio. Y esto se observa inequívocamente que pese a la objeción al reconocimiento de las utilidades respecto a las operaciones 23-24 de diciembre de 2010, ocurre lo mismo y autónomamente se respeta ese criterio y se aplica a las operaciones del 14 y 17 de enero del año 2011. Por tanto, no es cierto que Pampa Caristera haya insistido con el reconocimiento de la utilidad contable generada por estas operaciones. Al contrario, se allanó y no reconoció esa utilidad. En relación a este elemento del cambio de auditores, la prueba que ha sido rendida en este juicio, en particular los testigos Pedro Pablo Gutiérrez, María Fernanda Rodríguez, Alejandro Besanilla, Radolf de Polo, Pablo Guerrero, Juan Francisco Martínez, señalan que por disposición legal el cambio de auditores corresponde a una propuesta del directorio a sugerencia del comité de directores y que debe ser aprobado por la Junta de Accionistas. No depende del gerente general. Y aquí el cambio de auditores de Ernst & Young a Pricewaterhouse fue aprobado por unanimidad de los accionistas en Junta Ordinaria de abril del año 2011. No es una decisión del gerente general. ¿Y qué es lo que se demostró? ¿Qué hizo Aldo Mota a este respecto? Aldo Mota, y lo demostramos a través de un correo electrónico que exhibimos, le pidió una propuesta de honorarios a Ernst & Young. Y la propuesta, esa petición, para el año 2011, lo reconoció el propio testigo Juan Francisco Martínez. Y esto está refrendado en el correo, el documento número 329 de la prueba de la defensa. El correo 329, que es una cadena, vamos a comenzar por el inicio de la cadena, que envía Aldo Mota a Juan Francisco Martínez, el 7 de abril del año 2011, en que el asunto, subject, es Auditoría 2011. Y le solicita, precisamente Aldo Mota a Juan Francisco Martínez, una propuesta para el ejercicio del año 2011, para las empresas Escuya, Calichero, Oro Blanco y Norte Grande, para que el comité de directores lo pueda ver y se lo proponga al directorio. Dado que dice todas las compañías que comparan la Junta Ordinaria de Accionistas regresarán a fin de mes, es por esto que necesitamos los presupuestos de servicios de auditoría para el 2011. ¿Qué le responde Juan Francisco Martínez? Que es el correo que sigue. El mismo 7 de abril dice, Aldo, ok, trabajaremos en la definición de honorarios para el año 2011 y te envío la carta más tardar este lunes 11, previo al directorio. ¿Qué le responde a su vez Aldo Mota? Ok, gracias. Mientras antes, mejor. Ideal si me la mandas el viernes para no estar incluyendo todo el último día. Esta es una actitud de alguien que quiere despedir, desvincular a la auditora, sin perjuicio que no depende de él. Lo que hace Gerente General le pide una propuesta de honorarios para el año 2011. ¿Y qué es lo que decide el comité de directores? ¿Qué es lo que decide finalmente el directorio? ¿Y qué es lo que decide la Junta de Accionistas? Es contratar los servicios de otra auditora, que en este caso es Pricewaterhouse. Y esto además lo refrendó Roberto Izquierdo, en primer término, y Patricio Phillips, en cuanto a que la auditora de las sociedades cascadas dependía de la auditora que eligiera la Junta de Accionistas de SQM. Recordemos que además se gritó en el juicio que la auditora SQM tenía que ser, por un tema de economía de escala, la auditora del resto del grupo. Incluso es más, la Junta de Accionistas de SQM se celebra antes de la Junta de Accionistas de las Sociedades Cascadas. Lo probamos con el documento 287, letra A de la defensa, en que la Junta de Accionistas de SQM fue del 28 de abril del año 2011
y en donde se designó por unanimidad a Pricewaterhouse como auditor externo. En consecuencia, no ha sido demostrado en este juicio que la decisión del cambio de auditores, esta desvinculación, esto de echar a los auditores, puede ser relacionada a una decisión, en primer término, de Aldo Mota, que había aceptado el criterio de Ernst & Young, sino que es una decisión que obedece a otros aspectos, una decisión que además no está dentro del campo de acción ni dominio del hecho de Aldo Mota, sino que del comité de directores, directorio y junta de accionistas. Despejado ese punto, vamos a un segundo tema. En la apertura, la Fiscalía dice lo que hace singularmente el señor Aldo Mota cuando le dicen que no se le puede reconocer las utilidades, debe revertir su estado financiero, se busca un tercero para que allí no sean personas relacionadas y busca al INSOR. Eso es lo que nos dijo el Ministerio Público. Entonces, agrega, lo que cualquier persona razonable de negocios haría y que es abstenerse con esta recomendación de la primera auditoría, el señor Mota encuentra un insólito respaldo para seguir haciendo lo mismo, es decir, para seguir en un mundo imaginario. En lugar de hacer operaciones reales, decide hacer operaciones imaginarias nuevamente. Eso es lo que nos dijo el Ministerio Público en su apertura. Sin embargo, Aldo Mota, tal como lo hemos acreditado, sigue la recomendación del Ernst & Young, pues revierte la utilidad de la operación del caso 4 y el no reconocimiento de la utilidad de una perspectiva contable no vuelve la operación en imaginaria. Veamos si es verdad que busque a un tercero coludido. El señor Víctor Zapata nos dijo, mire, se procuró un tercero independiente, o que tuviera o que pudiera ser entendido como independiente, que se interpuso entre Pampa Calistera y Oro Blanco, lo cual era funcional para el registro de estas utilidades contables. Frente a este punto, recordará su señoría que en contraexamen de la defensa, Víctor Zapata reconoció que esta afirmación de que Aldo Mota se procuró un tercero independiente y que se interpusiera entre Pampa, Calistera y Oro Blanco, se le preguntó qué pruebas había. Incluso ante preguntas abiertas, el Ministerio Público, en examen directo, reconoció que no tenía confesiones, no había testimonios inculpatorios, no había documentos, no había correos electrónicos. Entonces la defensa le preguntó, bueno, ¿en qué basaba esta afirmación? En que se procuró un tercero independiente y se interpuso, o que se interpusiera entre Pampa, Calistera y Oro Blanco. ¿Y qué nos dijo Zapata? Bueno, esta es mi opinión. Dijo, no, esta es una opinión, o una expresión mía. Ese es el estándar administrativo. El mismo estándar administrativo que Víctor Zapata reconoció aquí que era distinto a sede penal. Entonces, sobre este punto se construye la idea de que la operación Linsor estaba previamente concertada por todos los actores. Evidentemente, Aldo Mota con un rol protagónico, quien sale a buscar a este tercero, a Linsor. Dice Fernando Coloma que aquí creo que Aldo Mota sabía perfectamente lo que iba a ocurrir, quién iba a vender y quién iba a comprar. Creo. ¿Cuáles son las pruebas? La misma apreciación del señor Zapata. Es mi opinión. Ese es el estándar de certezas que tienen los funcionarios de la Superintendencia de Valores y Seguros que actuaron acá. ¿Qué es lo que dice el testigo Tim Purcell? Confirma que el fondo Linsor es un inversionista de corto plazo y que cuando firma este acuerdo con Canio Corvo tiene esa característica. No él, no los fondos que administra Purcell. Habló de operaciones intraday. Purcell dijo que no se metía en las decisiones del día a día y supuestamente no conocía o no sabía lo que hacía Canio Corvo. Sin embargo, Purcell era el controlador o accionista mayoritario de Linsor. Tenía el 54% de las acciones que le vendió a Corvo el día siguiente que saliera esto en la prensa. Dice que temió por el daño reputacional, pero confirma que no tuvo problema en seguir haciendo negocios. Por tanto, el daño reputacional parece que no era tanto. Incluso hasta el día de hoy, hasta el día que declaró. Incluso, tampoco le provocó daño reputacional figurar como imputado en aquella investigación que reconoció del financiamiento ilegal de la política. Entonces, señoría, sin prueba alguna en este juicio, en base a meras hipótesis, apreciaciones o creencias, se afirma que Aldo Mota se interpuso entre Pampa Calistera y Oro Blanco, eligiendo, mejor dicho, que buscó al Linsor para que se interpusiera entre Pampa Calistera y Oro Blanco, que están todos arreglados y todo está coludido. Estas afirmaciones son carentes de todo fundamento, de sentido y, lo más relevante, de prueba. No ha sido demostrado, y es una mera afirmación, que lo reconoce el propio Víctor Zapata, que Aldo Mota haya salido a buscar a este tercero. La declaración de Carlos Pavés es clarificador y algo anunciamos el día de ayer. Porque Carlos Pavés nos relata cuál es la versión de Canio Corvo con respecto a estos hechos. Dice,
Lo que menciona Corvo es que efectivamente fue contactado por Banchile. Banchile era el que intermedió estas operaciones para decirle que iban a salir a la venta un número importante de acciones de Sokimich A. Y él había preguntado si tenía interés en participar y le había dicho que sí. Esto fue en transcurso entre el día anterior, entre el 28 y el 29, que hicieron las operaciones. Un poquito después lo llamó de nuevo Banchile para decirle que había un comprador interesado. En este caso era Oro Blanco el que quería comprar. Tal como, y no quiero repetir, pero tal como lo señaló el abogado Gabriel Saleas en su apertura, Pavés dice que Corvo no participó en ningún tipo de concertación, ni fue parte de ningún acuerdo previo, sino que solamente él, como inversionista, que es parte de su actividad habitual, como gestor de un fondo de estas características, que como decíamos hacía mucho trading, mucha transacción, había recibido esta oferta de un corredor de que habían acciones disponibles para comprar y después que había un inversionista que estaba dispuesto a comprarlas de nuevamente por su parte, digamos. Eso es lo que dice Carlos Pavés. Es decir, Aldo Mota no contacta, no llama, no ofrece ningún negocio u operación a Corvo. Nunca. Es el corredor quien lo contacta, es el corredor quien lo llama, es el corredor quien le ofrece las acciones, es el corredor el que le señala a un fondo dedicado al trading que hay un comprador. ¿Qué concluye Carlos Pavés? Que no había ningún tipo de acuerdo previo, que Corvo había recibido la noticia del corredor, primero que habían acciones que se iban a vender y después que había un inversionista que estaba dispuesto a comprar. Es más, Víctor Zapata, acá en Estrado, señala, y cito, el señor Cristian Araya, que sabemos es el corredor de Banchile, se contactó con el señor Aldo Mota, o el señor Aldo Mota se contactó con el señor Cristian Araya, queriendo vender este paquete de acciones SQMA. Posteriormente, el señor Cristian Araya se contacta con Linsor. Linsor le dice que quiere comprar esas acciones y las quiere vender. Después el señor Araya le dice esto al señor Mota, y en vez de deshacer la operación, realiza la compra a través de Oro Blanco, es decir, en un momento con este diferencial de precio. Es decir, Pampa Calichera le estaba vendiendo a Linsor y Oro Blanco comprando a Linsor a un precio mayor. Entonces tenemos la primera comunicación entre Araya, Banchile y Aldo Mota. Y este indica que quiere vender las acciones. Araya se contacta con Linsor y le ofrece el paquete. Linsor dice que las quiere vender. Araya informa a Aldo Mota que el comprador quiere vender. Mota instruye la compra por Oro Blanco. Es decir, no es Aldo Mota Camp quien contacta a Linsor. Es primero Araya que informa a Aldo Mota a Linsor que va a vender y luego Aldo Mota instruye la compra del paquete. Tenemos dos testimonios contestes en esto. Carlos Pavés y Víctor Zapata. ¿Qué reprocha finalmente Víctor Zapata? Que no se anulara la operación, que Pampa Calichera no lo hubiese vendido directamente. Pampa a Oro. Pero si Aldo Mota quiere actualizar el valor del patrimonio, ese es su motivo, ese es el móvil. Revalorizar vendiendo las acciones, entonces una venta directa a Oro Blanco, tal como ocurrió en diciembre, iba a ser objetable contablemente. Aldo Mota acogió el criterio, está siguiendo la recomendación de vender a un tercero, para que reconozca el precio de la contabilidad como había ocurrido con las ventas de SQMB, casos 1 a 3. ¿Y estaba todo arreglado? No. Sabemos que no hay concierto entre Aldo Mota y Corvo. No ha sido probado, al contrario, la propia prueba de cargo descarta dicho concierto. Quien contacta a Linsor es Araya. Por otro lado, el Ministerio Público, y esto no es menor, su señoría, ha decidido no perseverar en el procedimiento penal en contra de Caño Corvo, el supuesto coludido. Como quedó demostrado con la prueba nueva rendida por la defensa consistente en el acto de audiencia de decisión de no perseverar el 27 de febrero de 2018, pocos días antes de la fecha de inicio del primer juicio oral en este caso. En dicho documento consta que asistieron a esa audiencia de decisión de no perseverar en el Ministerio Público, pero además el abogado Mauricio Daza, por el creyente Lobos, el abogado René García, por Moneda, el abogado Luis Nostroza, por AFP Hábitat. Todos estuvieron plenamente de acuerdo con esta decisión. Nadie se opuso, nadie alegó acuerdos previos, nadie alegó que estaban coludidos con Aldo Mota, que era un testaferro, un palo blanco, como dicen hoy día. De hecho, baste mirar, su señoría, en esa acta de audiencia, ¿cuánto duró? Esa audiencia comenzó a las 9:11 y terminó a las 9:13. 2 minutos. 2 minutos. Menos que la difusión de las ODE que hoy día tanto se cuestiona. Probamos también, con prueba nueva, señoría, que dicha decisión se encuentra ejecutoriada con los certificados emanados del séptimo juzgado de garantía de Santiago de 21 de junio de 2019 en el caso de Caño Corvo y de 24 de junio de 2019 en el caso de Bulnes y Errázuriz. Ninguno de los querellantes se opuso a esta decisión. Entonces, era reprochable, según Araya, que Araya cerrara con Aldo Mota y con Corvo una operación de venta y luego de compra. La prueba rendida es contundente. No es ilícito que un corredor informe a un inversionista previo a su ejecución en el mercado de valores una determinada compra o venta de acciones. Lo que dijo Bulnes. Pero si eso
es a lo que me dedico. Lo dijo espontáneamente. Es la pega. Lo que reprochan los acusadores es el trabajo del corredor. Ponce Hidalgo reconoció que el corredor tiene un incentivo al tener por ambos lados si recibe una orden. Cito, va y busca entre sus clientes la contraparte dispuesta a pagar un precio o a vender esas acciones a ese precio. Martínez Ugramurdi, una labor del corredor es salir a buscar clientes. No es solo poner la orden al mercado, sino que salir a buscar clientes. Agregó, y esto es relevante, él sabe, el corredor, lo estoy citando, que determinados clientes están interesados en esta acción. Los llama, les dice, mira, hay una oferta de tal y tal naturaleza y yo estoy buscando compradores para esa oferta. Y va a buscar clientes. ¿Qué es lo que le exige la normativa? Que esa transacción tiene que pasar, lo que él mencionó, el test de mercado. Lo que yo no podría hacer como corredor es que tenga una orden de venta 100 en contra de clientes y la haga por fuera de bolsa. Eso no lo puedo hacer. Él tiene que colocar su oferta 100 y tiene que cerrarla en el mercado. Es lo que se llama el test de mercado. ¿Qué es lo que dice Fernando Cañas? Testigo de cargo. Reconoce que si un corredor tiene una orden simple de venta, es posible buscar un cliente para tener la orden de compra y así formar una OD. Juan Carlos Spencer, y lo cito. A ver, dice, la labor de un intermediario de valores, siendo bastante simplista, es unir puntas. Interés de compra con interés de venta. Y preguntado dónde se realiza este tipo de información o este encuentro, respondió, mire, puede ser por teléfono, puede ser en una reunión, puede ser en un almuerzo, puede ser en un café, en una oficina. ¿Por qué? Porque dice, yo estaba interesado, me interesaría un paquete de esas condiciones. Y finaliza diciendo, esto es distinto a cerrar el negocio y eso tiene que hacerlo acá, en la pantalla en la bolsa. Luego, contraexaminado por la defensa, si es posible que un corredor que tiene una orden de venta puede ir a buscar un comprador, contestó, mire, cualquier corredor debería tratar de hacer eso, porque así obtiene las dos comisiones, la de compra y la de venta. Si uno hace una compra, una venta pura y simple, gana la mitad de la comisión, porque el otro corredor gana el que tiene la otra punta, gana la otra parte. Y esa búsqueda de la otra parte puede ocurrir fuera de bolsa. Esa búsqueda de la otra parte puede ocurrir fuera de bolsa. Testigo de cargo. Yerkovich dice, estos corredores se contactan con aquellos compradores que estiman podría satisfacer esta otra necesidad. Y eso probablemente los compradores y vendedores en un mercado tan pequeño como el nuestro resulten ser básicamente los mismos. Por ejemplo, claro, son los fondos de pensiones. Hay un corredor de bolsa que recibió una determinada orden, supongamos de venta, dice Yerkovich. Y es un incentivo natural para ese corredor encontrar un comprador para ese paquete, porque tiene comisión tanto para comprar como para vender. De eso vive, digamos. En consecuencia, si logra obtener el comprador para esa hipotética venta y decide realizarla en un sistema de rueda, obviamente tendrá que ejecutarla bajo la normativa de la bolsa. Jorge Rodríguez, ex gerente general de Banchile. Preguntado si los corredores ofrecen oportunidades de negocios. Y además era gerente general a la época del 29 de marzo del año 2011, Jorge Rodríguez. Preguntado si los corredores ofrecen oportunidades de negocios, contestó que es posible. Cito, o sea, podría informar de una situación que se está dando que pudiese ser de interés del cliente. Y respondió que a la época de los hechos, 29 de marzo, tanto Pampa Calichera como como Linsor, ambos eran clientes de la corredora Banchile. En consecuencia, no ha sido demostrado que Aldo Mota haya salido a buscar a Linsor. No hay pruebas rendidas en este juicio de que Aldo Mota haya contactado a Corvo. Por el contrario, la prueba indica que el corredor, Cristian Araya, es quien contacta a Corvo y le ofrece el paquete de acciones de SQMA y que Linsor, al informar que va a vender, es Araya quien vuelve a contactar a Aldo Mota Camp para ver si quiere comprar. Es indudable, conforme a la prueba rendida, su señoría, que esa es la tarea que corresponde al corredor. Buscar ambas puntas. Salir a buscar clientes por una operación, en especial dentro de su propia cartera de clientes, dado que eso asegura cerrar la OD y obtener la comisión por parte del comprador y el vendedor. En este caso, la comisión de 3. Pampa Calichera, de Linsor y de Oro Blanco. Nada resulta reprochable, su señoría, a este respecto. Normalmente se imputan hechos habituales, normales, conforme a la práctica, usos y costumbres de la normativa bursátil. Autorización del directorio. Por el contrario, su señoría, en esta decisión de poner una orden de venta por Pampa Calichera de 5 millones de acciones SQMA y una orden de compra por Oro Blanco, Aldo Mota no actúa solo o a espaldas del directorio. Por el contrario, fue una decisión que contó con la autorización del directorio. Ya vamos a hablar sobre este punto, pero ya sea el acta con fecha 29 de marzo o con acta fecha 28 de marzo, tenemos la declaración de Pablo Guerrero,
que no recuerda si dio la autorización telefónica previa. No lo recuerda. Pero dice, respecto a esto último, preguntado si de acuerdo a la política de Ferreiro debería contar con tal autorización, dice que no necesariamente, porque de acuerdo a esa política, que mencioné el día de ayer, señala, podría haber sido una autorización sin la necesidad de sesión de directorio. Pero no recordar la autorización telefónica, la operación Lindsor, no significa que no recuerde esa autorización, pues Guerrero dice expresamente, y lo cito, por lo que yo recuerdo, se informó en un directorio en forma previa a que se ejecutara o que se ejecutaría. Testimonio de Pablo Guerrero Valenzuela en este juicio. Afirma expresamente, cito nuevamente, se informó el número de acciones que se vendería y se pidió autorización eso a nivel de calichera. Y en el caso de Oro Blanco se pidió autorización eventualmente para recomprar un número equivalente de acciones a nivel de Oro Blanco. El director presente, Pablo Guerrero Valenzuela, declara la aprobación del directorio. Se informó, además, cito, que se iba a vender y se pidió una autorización para prestar el producto de la operación a la sociedad matriz. Y respecto al destino del crédito, continúa. Se aprobó el otorgamiento de crédito por parte de Pampa Calichera hasta $300 millones con el objeto de comprar acciones SQMA en el mercado. Pero yendo más al detalle, el señor Guerrero señaló expresamente sobre el préstamo, y cito textual, tal como lo he hecho durante todo mi alegato, corresponde al crédito para comprar las acciones que serían vendidas por Global Mining. Este es un testigo clave de esta operación, señoría, y es un testigo de cargo. El señor Guerrero lo que nos está diciendo es que cuando aprobaron el crédito sabían que esas acciones vendidas por Global Mining serían luego vendidas por el tercero que las adquiriera, que corresponde a la misma información que tiene Aldo Mota, que él instruye una orden de venta y luego Araya le dice que tiene el adquirente, que las va a salir a vender y por lo tanto, si está interesado en comprar esa misma información, su señoría, es lo que se materializa expresamente en las informaciones y autorizaciones en el directorio, la venta de Global Mining y préstamo a Oro Blanco para adquirir esas acciones SQMA. Además, se recuerda, su señoría Pablo Guerrero, dice que la autorización del día en la sesión de directorio nos dice que en relación al préstamo de Pampa Calichera a Oro Blanco, cuando se informó y la justificación que se dio para el préstamo, para aprobar este préstamo que Pampa Calichera otorgaría a Oro Blanco, se dijo que había intención de vender estas acciones y se quería tener los recursos a nivel de oro en caso que el comprador quisiera venderlas nuevamente. Y recordemos que se trataba de una autorización, la de préstamo, por unanimidad de los directores asistentes. En este punto, señoría, da lo mismo que tenga fecha 28 de marzo o que tenga fecha 29 de marzo. 28 de marzo o 29 de marzo del año 2011, las actas de directorio. Reconoce Pablo Guerrero, se informó al directorio la venta de acciones de Global Mining. Se autorizó por el directorio el préstamo del producto, la venta de estas acciones a Oro Blanco. Y el directorio estaba informado que en la medida que un tercero comprara las acciones se permitiera reconocer la utilidad. Señaló, tal como lo dije, Pablo Guerrero, que esto es una práctica habitual del gerente general de informar al directorio las transacciones que se hacían. Incluso, tal como lo vimos en las actas de sesiones ordinarias una vez al mes, señala, habitualmente o ordinariamente, en cada directorio mensual se exponía por Aldo Mota cuál era la posición accionaria, cuál era el precio al cual se habían transado las acciones y las compras o ventas que hubieran ocurrido en el periodo, tal como lo vimos en las sesiones de directorio que he referido. No hay ninguna prueba, señoría, ex post, que estas operaciones hayan sido objetadas por el directorio, cuestionadas por el directorio o reprochadas por el directorio. Por su parte, el testigo policial, señor Ponce Jaque, dio cuenta de una declaración tomada a Julio Ponce Lerú y señala que Aldo Mota obtuvo la autorización de 3 directores, tanto Pampa Calichera como Oro Blanco, para la operación del 29 de marzo. Luis Araya Maulén, también de la PDI, reconoció que los directores Julio Ponce Pinochet y Patricio Phillips, en su declaración, ambos son coincidentes en la autorización y que el fundamento de la operación, a grandes rasgos, dice, el fin de la venta era a grandes rasgos actualizar el valor libro que tenían estas acciones. Ese era el fundamento de la operación. Y el mismo día se le pide autorización para efectos de otorgar este crédito a Oro Blanco con la finalidad de adquirir esos 5 millones de acciones. Su señoría, no se ha demostrado que la venta de las 5 millones de acciones de SQMA, como el préstamo otorgado por Pampa Calichera a Oro Blanco, para la compra de estas mismas 5 millones de acciones, haya sido una decisión independiente de Aldo Mota, realizada a espaldas del directorio. Por el contrario, se ha demostrado que Aldo Mota solicitó autorización que le fue otorgada por al menos 2 directores, según información de oídas y presencial, Julio Ponce Pinochet y Phillips, ya que Pablo Guerrero dice que no recuerda haber autorizado telefónicamente.
pero sí en conocimiento y autorizado la operación de venta y de compra y el crédito. En consecuencia, señoría, además, y tal como lo dice en la declaración Luis Araya Maulén, en cuanto al fundamento de la operación, es el mismo de las operaciones anteriores, casos anteriores. Solucionar el problema, la subvalorización del patrimonio. Esa es la razón de negocios. Se nos ha cuestionado, señoría, el fraccionamiento de estas OD. Y se nos ha querido decir que este fraccionamiento en que permitiría que el Insor nunca se quedara con 5 millones de acciones en ningún momento en su poder. Porque lo que se quería evitar era el riesgo de perder el control, dado que eran acciones de control, seriedad de SQM. Carlos Pavés dice, dado que las acciones SQMA son de control, el fraccionamiento podría ser funcional en la medida que pudiera ir ratificando que no había nadie que interfiriera y se colocaba nuevamente una orden de venta de Global Mining. Zapata dice, me imagino, volvemos a sus apreciaciones, que con la idea de asegurar que esas acciones SQMA llegaran a oro blanco, no estuvieran para libre disposición del INSOR y por tanto se fraccionaran. Todos estos aspectos que no están contenidos en la acusación, en base a la prueba rendida en el juicio, no tienen sustento. Señoría, esta operación fraccionada en 22 OD no tienen reproche alguno. Y, sobre todo, señoría, con respecto a la tesis del control, que se habrían fraccionado para no perder el control. Escuchamos al testigo también de cargo, Pablo Guerrero, que dice que tanto Pampa Galichera como Potach podían comprar más acciones, pero no podían votar las acciones de esa serie porque ambos tenían más de un 37,5%. Recuerdan los estatutos sociales de SQM que no permitía el voto de más del 37,5%. Ponce Hidalgo declara que las 22 OD, si era el mismo cliente, en una de las dos puntas, las partes tenían que esperar un tiempo antes de poder lanzar la otra D. Juan Carlos Spencer dice, la superintendencia tiene una normativa que te decía que no podían estar vigentes el mismo sistema 2 OD o más de una D con un mismo cliente. Y por lo tanto, una secuencia sucesiva de ODs cumple plenamente con esta normativa bursátil. El mismo Orlando de la Vega, perito de la Fiscalía, dice, no pueden haber ODs simultáneas cuando se trate de un mismo título, que es lo que llevaba a que debía esperarse, que transcurrieran los 3 minutos, que por el monto involucraba era necesario que se debía esperar entre que se hiciera una operación y la siguiente operación. El gerente general de Banchile, o ex gerente general de Banchile, nos dice, cuando la orden es muy grande respecto al tamaño de mercado, si la quieres vender, no vas a poder. Es decir, si la orden era muy grande, no iba a poder ejecutarse bien. Dice, por su tamaño, una orden grande genera una señal muy extraña al mercado. Aquí hay algo que está pasando. Se detienen, paran, porque algo raro está pasando que ellos no están entendiendo. Y también los otros vendedores pueden incluso interpretar la señal en forma equivocada. Pueden decir, oye, aquí hay algo malo, porque están saliendo a vender sin ninguna información previa. Para ser cautos en las señales, en el fondo hay que, no dice esto, es mi palabra, hay que fraccionar. En el fondo dice, es como una acción desesperada al inscribir un solo lote sin ninguna consideración adicional. Ya nos había dicho antes, Rodríguez, que el fraccionamiento propende a una mejor ejecución de la orden. Lo dijimos en relación al caso 4. Y que esa mejor ejecución de la orden es competencia del corredor. Rodríguez nos dice en relación a Cristian Araya, su especialista, que se involucra directamente en la operación, dado que se trata de una operación cuyo tamaño es superior a lo que se transa en el mercado. ¿Y por qué debe intervenir? Porque la ejecución de la orden debe evitar aquello que Rodríguez apunta, que el tamaño de la operación genere un efecto de señal errónea en el mercado. Una forma de evitar esa señal es que se intercale, pues lo otro sería una señal que sin duda sería incorrecta. Señoría, no es incompatible la tesis del fraccionamiento para evitar la pérdida de control con la división del paquete. Y aquí, un tema que es claro, que tiene que ver con esta supuesta pérdida o riesgo de pérdida de control. Leímos el documento 287, letra A, de la defensa, que es la Junta Ordinaria de Accionistas del 28 de abril del año 2011, que ya citamos para el cambio de auditores externos de SQM. Y donde yo dije que esa audiencia de Junta de Accionistas de SQM iba a ser resumida, pero no menos extensa. Yo creo que lo recordará su señoría. Y leímos varias cosas de esa Junta. Consta primero en el punto 1 del acta que la asistencia, Pablo Guerrero Valenzuela, concurre en representación de Pampa Galichera, Global Mining y Oro Blanco. Hasta ahí nadie ha cuestionado esta triplicidad o cuadruplicidad de roles de Pablo Guerrero.
asesor legal de las cascadas, director de las cascadas, representante de esta sociedad de la Junta de Accionistas y además asesor legal y director de moneda. Casi sextuplicidad de roles. Y se indica en relación a las acciones Serie A que Pampa Calichera, Global Mining y Oro Blanco tenían la cantidad de más de 70 millones de acciones. 71.736.516 acciones Serie A, que representa aproximadamente un poquito más del 50% de las acciones. Potash tenía 63.951.438 acciones A, cerca de un 44%. Y Cogua, un poco más de 5.400.000, 5.417.030 acciones SQM, que equivale a un 3%. En esa acta se señala en el punto 3 que Pampa Calichera, Global Mine y Oro Blanco forman el grupo Pampa y controlan el 31,96% de la totalidad de las acciones SQM. Y Cogua controla el 2,08% de la totalidad de las acciones SQM. Ambos, señala dicha acta, firmaron un acuerdo de actuación conjunta el 2 de diciembre de 2006 y por tanto tienen la calidad de grupo controlador de SQM. El punto 9 de esa acta refiere la aprobación de los estados financieros. Y es importante porque esto, lo que voy a decir ahora, se repite en varias ocasiones en esa acta, con respecto a varios puntos en cuanto a el número de acciones que votan para esas decisiones que son sometidas a la aprobación de la Junta Accionista. Y señala que votan las materias por aclamación, pero aquí viene ahora sin considerar los votos que exceden del 37,5%. Es decir, el número de acciones Serie A que sobran, que no se consideran para votar, ni para tener control. Ahí leímos que el grupo Pampa, representado por Pablo Guerrero, sin contar Cogua, tenía la cantidad de excedente de más de 18 millones de acciones Serie A. 18.179.184. Más de 18 millones de acciones de sobra. E incluso a Potash también le sobraban acciones. Tenía 10.394.106 acciones de excedente, de sobra. En consecuencia, con la venta de estas 5 millones de acciones Serie A, nunca estuvo en riesgo el control o la pérdida de control de SQM. La razón de la compra, ¿sabemos la razón de la venta? Valorizar el patrimonio. La razón de la compra es mantener la vocación controladora de la cascada. Por algo, estas sociedades, estos grupos tienen acciones de sobra, pero nunca ha estado en riesgo el control. Por haber vendido incluso más de 15 millones de acciones y no estaba en riesgo. Por lo mismo es que el directorio de Pampa Calichera no tuvo ningún inconveniente en aprobar el préstamo a Oro Blanco para comprar esas 5 millones de acciones SQMA en el mercado. Y esto consta, insisto, tanto en el acta de fecha 28 de marzo de 2011 como 29 de marzo de 2011. También se ha criticado, su señoría, la capacidad financiera del INSOR, ya que no tendría supuestamente los fondos para realizar esta operación. Aquí, su señoría, contamos con el testimonio del perito de la defensa, Raimundo Ducci, quien categóricamente señaló que mirando los activos que administraba la empresa, viendo las opciones de endeudamiento y viendo el promedio de la industria, dice, llegué a la conclusión de que se podría haber comprado activos por más de 300 millones de dólares. El perito nos dice que en relación al monto de activos administrados por Linsor Asset Management, totalizaban 160 millones de dólares, que se componían en 50 millones depositados en caja, 20 millones depositados en cuotas de acciones y alrededor de 67 millones en instrumentos de renta fija, y además de discrecionalidad sobre cuentas de clientes privados por 25 millones de dólares. Los métodos de endeudamiento eran controlados por un prime broker, en este caso era Credit Suisse, y también había líneas de endeudamiento a través de, dijo, contratos ISTA para poder realizar operaciones swap con Morgan Stanley y también con Credit Suisse. Con todos estos datos, señoría, mirando los activos que administraba la empresa y viendo las opciones de endeudamiento y viendo el promedio de la industria, llegué a la conclusión que se podría haber comprado activos por más de 300 millones de dólares. Por lo tanto, señoría, no ha sido demostrado en este juicio que el INSOR careciera, que pudiera ser tomado como un indicio, careciera de financiamiento necesario para intervenir en la operación, y si ello es falso, entonces, menos puede inferirse que el INSOR sería un palo blanco que se interpuso, como dijo Víctor Zapata en su apreciación, en la operación sin la capacidad financiera para adquirir los 5 millones de acciones Serie A de SQM. Con respecto al INSOR, el propio Carlos Pavés dice
cuando habla de la característica de estos inversionistas, dice, mire, son inversionistas que tienen un modelo de negocio, que no son inversionistas a largo plazo. Por regla general, son más bien inversionistas de trader, de comprar y vender, y poco arbitrar dentro del mercado. Incluso hasta el propio Timothy Purcell señala que el fondo de Corvo, que antes se llamaba CIH, por Corvo y Hurtado, antes de llamarse Linsor Asset, era un fondo que realizaba inversiones en corto plazo. Nosotros, en Linsor Capital, que es de Purcell, invertimos en compañías que gestionamos. Ellos, Linsor Corvo, en cambio invertían en instrumentos financieros con un horizonte mucho más corto de inversión. Compraban y vendían instrumentos financieros en los mercados con la idea de generar una utilidad en la compra y en la venta de estos mismos instrumentos. El mismo Purcell relata, y esto también es relevante, señoría, cuando se reúne con Canio Corvo, después que sale publicada la noticia en la prensa, y le pregunta qué había pasado en esta operación, ¿qué es lo que le responde Corvo? Su entender sobre la transacción de que habían comprado y vendido acciones era una transacción normal, típica del fondo. Otra versión de Canio Corvo. Tenemos la versión de Corvo de Carlos Pavés. Ahora tenemos la versión de Corvo por Timothy Purcell. Todos testigos de cargo. No cabe duda, su señoría, que estas son estrategias de inversiones legítimas y válidas, tal como señaló Carlos Pavés. Y también Manuel Bulnes, que dijo, es habitual, cito, transacciones intraday de múltiples transacciones, incluso mucho más que estas, por volúmenes enormes, no solo en Chile, sino que en Estados Unidos, por múltiples razones, entre ellas los fondos que hacen intraday, los fondos quant, los inversionistas que hacen flipping de acciones. Básicamente, hay fondos quant que lo que hacen es rotar su plata, y hay fondos que entran y salen 120 veces, dijo, su patrimonio, todos los días, todo el día en el mercado. No hay duda, señoría, que el Linsor Asset Management, este fondo, es un inversionista de corto plazo, y así se probó en el juicio, con prueba de cargo, cuya estrategia de inversión es captar el diferencial de precio entre una compra y una venta, y para ello contaba, conforme a la prueba de la defensa, financiamiento suficiente para invertir en la operación del caso 5 de la acusación. Otro elemento indiciario que señala los acusadores sería el reverso de las utilidades por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros. Acá, esto sí habla la acusación. Nos recuerda que la SBS ordenó reversar la utilidad generada por la venta de Global Mining, y se tuvo que rehacer los estados financieros. Este elemento, el no reconocimiento de la utilidad, es funcional a la acusación en el sentido que revertidas, supuestamente entonces serían ficticias. En este sentido, Carlos Pavés declaró que cuando se revisó el año 2012, porque es relevante ver cuáles son las causas del reverso de estas utilidades, se revisó el año 2012 la hipótesis de la Unidad de Fiscalización de Superintendencia de la División de Control Financiero con la asesoría de la Fiscalía de que esto podía responder de nuevo a una operación entre partes relacionadas, eso dice Carlos Pavés, que se habría querido representar como operaciones con un tercero, a raíz del cuestionamiento que había ocurrido con la auditora Ernst & Young. La superintendencia, dentro de sus atribuciones, instruyó que efectivamente se tenían que reversar estas operaciones, las utilidades que estaban reflejando por estas operaciones. En consecuencia, no se reversaron las operaciones, se reversaron los efectos contables que se habían obtenido a partir de esas operaciones. Camila Radas dice que esta operación fue rechazada porque se hizo entre sociedades relacionadas. Pablo Guerrero dice que la superintendencia consideró que esta transacción ocurría entre sociedades del mismo grupo y que por tanto no correspondía reconocer contablemente la utilidad. Lo mismo, lo que el oficio decía era que dado que estas acciones habían terminado dentro del mismo grupo, considerada como una operación entre entidades relacionadas. También Pablo Guerrero reconoce que esta reversión no lo fue porque la utilidad iba a permitir repartir dividendos, ni por el uso que se iba a dar a esos dividendos. Antonio Aldunate señala, el oficio de la SBS plantea que esta transacción de venta y compra es una transacción interrelacionadas y que en base a la esencia sobre la forma del marco conceptual, por lo tanto la utilidad que se generó no es tal y plantea que se deben eliminar los efectos de la transacción. En consecuencia, no se ha demostrado, señoría, en este juicio, que la razón por la que se reversó esa utilidad por orden de la Superintendencia de Valores y Seguros sea porque la operación es ficticia, ni porque la utilidad generada sea ficticia. Solo que el criterio de la SBS debía reversarse porque era en el fondo una operación interrelacionadas y por tanto debía aplicarse la norma contable. Pablo Guerrero nos dice, en relación a la posición de la compañía, que Aldo Mota entregó al directorio el oficio y hubo bastante discusión respecto a si había acuerdo o no con la superintendencia y en general los asesores discrepaban de este criterio de la superintendencia en cuanto a la no posibilidad de reconocer el efecto contable. Pablo Guerrero preguntó quién eran los asesores, reconoció que era Aldunate y además los auditores externos, en este caso Price Waterhouse. Señala, finalmente se acogió, Pablo Guerrero, la tesis de la superintendencia, o sea, se hizo caso a la superintendencia, no sé si íntegramente, no me acuerdo, pero bien, fundamentalmente, sí. Y Aldunate nos dice que analizado el oficio de la super de valores, técnicamente
no concordaba con el análisis de la Supervalores había escrito para sustentar que la transacción no podía ser reconocida como tal, por una razón muy obvia. Ahí se plantea, dice Aldunate, volviendo a lo mismo que vimos en el caso de los 2,5 millones, caso 4, que hizo una transacción con una relacionada. Ese, o sea, no efectivamente, porque hay un tercero, pero la SBS no considera ese tercero. Y lo que plantea es como que si ese tercero no existiera. Y Aldunate cree que esta opinión es equivocada. Dice, aquí ya se introduce el concepto de esencia sobre la forma, y esto es un análisis interpretativo en el marco conceptual. Pero la SBS, dice, hace referencia a este marco conceptual, esencia sobre forma, pero ese marco conceptual era del año 89. Era un marco conceptual que ya no estaba vigente el año 2010. Y eso fue eliminado. Lo mismo señaló posteriormente Carlos Bustos. No se desprende, dice Aldunate, de lo que plantea el oficio de la SBS, porque queda fuera el tercero. ¿De por qué queda fuera el tercero? En circunstancias que si uno analiza los documentos de la transacción, los documentos avalan que hubo un tercero que adquirió las acciones. Y ese tercero las vendió y las compró oro blanco. Entonces, esa es otra situación que también yo dejo flotando a lo que se refería o lo que es un registro contable, de cómo reflejar la transacción, porque efectivamente hay un tercero que participó en la transacción. Bustos nos dijo que las sociedades cascadas no existen como tal desde un prisma contable. Dice que no tengo grupos económicos, porque hay un grupo Pampa, un grupo Norte, un grupo Oro, un grupo Nitratos. Recordará su señoría que hablaba de los distintos accionistas de estas sociedades. Por tanto, dice, nosotros analizamos esta operación, caso 5, y en consistencia con el marco contable, NIC 18, normas internacionales de información financiera, las características de esta operación para la entidad informante constituyen una venta. La opinión original es que esta transacción estuvo de acuerdo y en mi opinión, dice Bustos, sigue siendo que esta transacción original se efectuó siguiendo lo que dictan las normas internacionales de información financiera. Y también Bustos dice, ese concepto de esencia sobre la forma, que es un marco conceptual, ya no estaba vigente a la fecha de estas operaciones. Y dice, esto es de sentido común. Si yo vendo un bien, ¿qué es lo relevante? En un minuto en que transfiero el riesgo, el minuto en que yo transfiero los beneficios, el minuto en que yo transfiero la propiedad del bien vendido. Esa es la esencia. Una aclaración, esa es la esencia del prisma contable, normas internacionales de información financiera. En consecuencia, señoría, no es posible acreditar que la reversión de las utilidades generadas en el caso 5 obedezca a que ellas eran ficticias o engañosas. Lo que ocurrió fue que la Superintendencia de Valores y Seguros considera que se trataba de una operación entre sociedades relacionadas. Mismo criterio utilizado en el caso 4. Tal como dijimos ayer, el caso 4 es indiciario de la licitud del caso 5. Esa consideración, pese a la intervención del INSOR, responde a que el SBS aplicó el principio de esencia sobre la forma, principio derogado conforme lo dijeron los testigos Aldunate y Bustos a esa fecha. Nuevamente, señoría, estos hechos y la prueba rendida en el juicio da cuenta inequívocamente que Aldo Mota actúa sin dolo. Porque si siguiera por un momento el argumento, solo hipotéticamente, que la reversión de las utilidades da cuenta de su carácter ficticio y eso transformaría esta transacción en ficticia, analicemos si efectivamente Aldo Mota actuó con representación o sin representación de esta posibilidad. Conforme a los principales hechos ya demostrados, que sirven de elementos contextuales previos, concomitantes y posteriores, y luego útiles para afirmar sin duda si hay o no hay dolo, se puede concluir inequívocamente que cuando Aldo Mota instruye una orden de venta y una de compra para el día 29 de marzo del 2011, no tiene representación posible de que se trate de utilidades que luego iban a ser revertidas y que hagan que la transacción, a su vez, se convierta en ficticia. Dado que hace lo que Ernst & Young dice que se debe hacer para el reconocimiento de esa utilidad, es decir, instruir la venta a un tercero y una compra a un tercero en el mercado. Antes de la operación, el directorio la autorizó y también el préstamo para comprar esas acciones se QMA al mercado, lo que demuestra que no hubo posibilidad de representarse y la utilidad iba a ser revertida y luego reprochada por ficticia. Al momento en que se ordena revertir la utilidad por parte del SBS, se utiliza un criterio de marco contable que además estaba derogado. Es imposible afirmar que Aldo Mota haya actuado con representación incluso de una posibilidad de estar realizando transacciones ficticias. La objeción a la utilidad emana de una interpretación contable. No se apoya siquiera en una norma explícita, sino en un marco conceptual, además, no vigente a esa fecha. Caso 6. Su señoría, el caso 6 imputa que durante el año 2011 las sociedades cascadas
en particular Norte Grande y Oro Blanco, a través de múltiples operaciones, transfirieron a precios promedio más bajos que el precio de mercado acciones de Pampa Calichera A esas sociedades vinculadas y relacionadas al controlador, para luego recomprar ese mismo número de acciones un tiempo después, 8 meses después. Lo que se requiere es identificar en esta imputación, en que se imputa a Aldo Mota vender y luego comprar, es ver qué es lo que hizo y qué es lo que se probó en este juicio que realmente hizo Aldo Mota. Aquí, recordemos que, y lo pueden ver ustedes en la autoapertura, la narración que hace la acusación es bastante detallista. Dice, primero, que el 5 de enero, Aldo Mota vendió 7,5 millones de acciones Calichera A por Oro Blanco. En un remate inscrito, el 4 de enero, un precio de 760 pesos. Adquiriendo las acciones SQ y Norte Grande, todos a un precio de 807. Segundo, la acusación señala que el 19 de enero de 2011, en Junta Extraordinaria de Acciones de Pampa Calichera, aprobó a sugerencia, dice la acusación de Aldo Mota, un aumento de capital. Luego señala que en esa Junta Aldo Mota habría expuesto los precios promedios de la acción Calichera A y, por tanto, acuerda un descuento fijando como precio la Junta de colocación de 726 pesos por acción. Luego, el 28 de marzo, Aldo Mota, por Oro Blanco, inscribió por intermedio de la Corredora Reinvial un remate de 163 millones de acciones el día 28 de marzo, y Aldo Mota decidió, dice la acusación, vender las acciones solo un peso más que el precio del derecho de suscripción preferente a aumento de capital, a 726. Luego la acusación señala que Aldo Mota el 17 de junio de 2011 vendió por Norte Grande 3 millones de acciones Calichera A adquiridas por Inversiones Transcorp. Luego la fase B imputa a Aldo Mota los siguientes hechos. El 19 de octubre de 2011, el directorio de Potasios, integrado por Aldo Mota, decide solicitar un crédito de 450 millones de dólares que se destinarían a adquirir un paquete de Calichera A. El 7 de noviembre de 2011 continúa la acusación. Potasios concurre al remate inscrito de SQ a un precio y compra acciones Calichera A a un precio de 1.065 pesos por acción. Y la acusación señala que Aldo Mota poseía un rol, esto es relevante, de administrador, sea como gerente general o como director. Y en circunstancia que se pagó un sobreprecio sobre la reincorporación de acciones de Calichera A. Todo lo anterior debe complementarse, señoría, con lo señalado en los antecedentes de contexto de la acusación, que indican inequívocamente lo siguiente: que tanto las sociedades cascadas, incluida Potasios, como las denominadas Aguas Arriba, tienen como gerente general al acusado Aldo Motacam, quien asumió el cargo en agosto de 2009. Señoría, se ha probado en el juicio que ninguno de estos actos, los que se imputan y se reprochan penalmente, fueron decididos, ejecutados ni realizados por Aldo Motacam. No tiene intervención alguna en estos hechos y es incapaz de revertir esta incumplición manifiesta que destruye por completo el supuesto ciclo SQ realizado por Aldo Mota. El aumento de capital de 19 del año 2011, ¿fue una decisión de Aldo Mota? Claramente no. Sostener eso sería además un desconocimiento de la ley. Ese aumento de capital fue decidido por la Junta de Accionistas, no por el gerente general. ¿Es Aldo Mota quien propone el aumento de capital para la Junta? No. Tanto el testigo de cargo de Polo como Alejandro Besanilla declaran que quien propone un aumento de capital a la Junta de Accionistas es el directorio. Y en este caso, María Fernanda Rodríguez también señala que corresponde al presidente del directorio y su representación efectuar esta propuesta. De hecho, con respecto a este punto, se ha hecho bastante alarde en los alegatos de clausura que Aldo Mota representaba a los accionistas mayoritarios en las audiencias, en las juntas, perdón, de Pampa Calichera, representaba a Oro Blanco, la Oro Blanco de Norte Grande, y así. Como si fuera una acción independiente o arbitraria o a su antojo de Aldo Mota. Claramente no es así. De Polo, Fernanda Rodríguez señalaron, aquí no se mandan solos, van de acuerdo a las instrucciones de su mandante, a los poderes que tienen y le dan su directorio. ¿El precio de inscripción de este remate de 726 pesos fue una decisión de Aldo Mota? No. Eso está informado y previamente autorizado por el directorio de Pampa Calichera. Y Aldo Mota tiene que ejecutar las decisiones del directorio. Finalmente, en la fase B se señala que el 19 de octubre de 2011 el directorio de Potasio, integrado por Aldo Mota, decide solicitar un crédito de 450 millones de dólares. La prueba rendida en este juicio descarta categóricamente tales afirmaciones. En ese directorio de 19 de octubre de 2011 no participa Aldo Mota, no es director Aldo Mota a esa fecha de Potasios. De hecho,
tampoco tenía el cargo a esa fecha ni de gerente general ni tampoco director de la sociedad SQ. Drago Radovich declara expresamente que entre el 15 de septiembre de 2011 y el 19 de diciembre de 2011, Aldo Mota Camp no era gerente general de la Sociedad Potasios de Chile. En relación a inversiones SQ, acreditamos que asumió como gerente general el 18 de agosto del 2009 hasta el 4 de julio del año 2011. Se incorporó además, su señoría, como prueba, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas del 17 de agosto del año 2011, Pampa Crichera, en que se divide, y hemos visto también el acta de sesión de directorio del 31 de agosto del 2011 de Potasio, que es la primera, donde se designa como gerente general que el documento 13 de la defensa, a Aldo Mota. Y solo por 10 días hábiles, ya que el 15 de septiembre de 2011, documento número 14 de la defensa, asume como gerente general Patricio Contese Fica. También está el documento aportado por el testigo de cargo Camila Radas, el documento 645 del Ministerio Público, en que señala específicamente las fechas en que nombra el gerente general a Patricio Contese Fica, el directorio de Potasios. Esto es el 15 de septiembre del año 2011. Finalmente también se incorporó el documento 12 de la defensa, el listado histórico de gerentes y ejecutivos principales de las distintas sociedades, en donde da cuenta que Patricio Contese Fica, gerente general de Potasios, asume el 15 de septiembre del año 2011 hasta el 21 de diciembre del año 2012. Señoría, la conducta atribuida al acusado lo es en su especial calidad de gerente general. Así lo dice la acusación. Y en el caso 6, de gerente general o director. Y el Ministerio Público exhibe en su alegato de clausura un correo, uno solo, referente a un borrador de acta de sesión de directorio de Potasios del 19 de octubre del 2011, omitiendo las cadenas de correo y el contexto en que aparece ese correo de 19 de octubre. Habían varios correos, y es posible observarlo, incluso dirigidos o copiados a abogados de Barro y Errázuriz con el borrador de esta acta de sesión de directorio del 19 de octubre del año 2011 de Potasio. Y el primer borrador que envía Patricio Contese, de sesión del 19 de octubre, es un correo del día 20 de octubre del 2011, el día siguiente, en donde están copiados los directores Julio Ponce Lerú, Pablo Guerrero Valenzuela, y los no directores Sebastián Odó, Aldo Mota y el abogado Enrique Barros Vial de Barro y Errázuriz. Luego hay una respuesta en esas cadenas del abogado Sebastián Odó que confirma, ustedes recordarán la fecha de una opinión legal que él había dado sobre expresamente la posibilidad de adquirir acciones Pampa Calichera A. Después hay otro correo, el sábado 22 de octubre, también de Patricio Contese Fica, con el borrador que tiene los cambios y los vistos buenos, señala el correo, aprobados por Barros y Errázuriz. Y luego, el 3 de noviembre del año 2011, Patricio Contese le envía un correo a Aldo Mota en donde le pregunta, incluso esto es importante, yo diría, porque el primer borrador, el monto del crédito aprobado era 300 millones de dólares. En este correo del 3 de noviembre ya había aumentado a 350 millones dicha posibilidad de crédito. Bueno, ¿y qué es lo que hace Patricio Contese en ese correo de 3 de noviembre del año 2011? Le pide a Aldo Mota, que es el gerente general de Pampa Calichera, de donde nace Potasios, que le responda a la consulta de Pablo Guerrero. Dice, mira, me faltan estos puntos para cerrar el acta, que es lo que le falta a Pablo, dice el correo, referente a plazos del crédito y garantías. ¿Qué es lo que responde Aldo Mota a ese correo que sometió por parte de la Fiscalía? Responde acerca de los plazos y las garantías. Dice, déjalo sin plazo y garantía 2-1. Y además le sugiere subir el crédito a 400 millones. Esos correos no han sido citados por la Fiscalía. Y solo se cita este descontextualizado en que dice sube 450, que se manda 40 minutos después de este correo de 3 de noviembre del año 2011, donde habla sobre los plazos del crédito y las garantías. Escuchamos en la apertura, tal como lo señalamos ayer, por parte del Ministerio Público, que había un error en la acusación. En realidad lo reconocían hidalgamente. Reconocieron que el 19 de octubre no era director, no había formado parte del directorio Aldo Mota. Sin embargo, los errores, hemos visto esta plagada de errores, esta acusación, tienen costos para el Ministerio Público. La acusación es el instrumento formal en donde la Fiscalía ejerce la acción penal pública, para luego sostenerla acá, en el juicio oral. Y teniendo como contrapartida precisamente las garantías y los derechos de los ajusticiables. Estamos en un Estado de Derecho. Y esto, además, estos errores
estas falencias no pueden ser salvadas o subsidiadas por el tribunal. A modo de ejemplo, un fallo del segundo Tribunal de Juicio Oral o Penal de fecha 19 de marzo del 2010, en rol 6-2010, señala este punto. No es labor del tribunal suplir las falencias de la investigación penal, sino que es el órgano persecutor quien tiene el onus probandi de acreditar más allá de duda razonable tanto hecho como participación. Señoría, probamos, además, que el precio de 726 pesos fue aprobado por el directorio de Oro Blanco, un peso más que le estableció en el periodo de opción preferente. También lo dijimos acá, que esta aprobación cuenta tanto en las sesiones de fecha 28 como 29 de marzo del año 2011 y está ratificada incluso por el testigo Roberto Izquierdo. Pero acá en este punto es interesante porque acá está la razón de negocio de este remate y que es la declaración en estrado de Pablo Guerrero Valenzuela, también testigo de cargo. ¿Qué nos dijo? Cuando se le exhibió el acta, que estaba en el libro de 29 de marzo del año 2011, dice: hay un punto tercero, es una propuesta del gerente general al directorio de vender en Bolsa de Comercio de Santiago, en un remate, 163 millones de acciones Calichera a un precio de 726 pesos por acción, con el objetivo de ocupar esos recursos. Lo que me acuerdo, dice, fue acerca de la racionalidad de vender acciones para ocupar ese producto para comprar acciones después. Y la racionalidad era poder adquirir acciones a precio inferior. Y Serie B, que tenían derecho a un dividendo adicional. Y eso tenía racionalidad económica. Y el acuerdo fue aprobado por el directorio. Este dividendo adicional del 10% ha sido acreditado por Pablo Guerrero y también por el testigo Camila Radaz. Y además por el documento número 30 de la defensa, en donde están los estatutos sociales de Pampa Calichera. El Ministerio Público cuestionó en su alegato clausura las horas de inscripción de remate, ejecución del mismo y hora de término, a la sesión de directorio de Pampa Calichera. Sin embargo, acreditamos en juicio, con los propios testigos de la Fiscalía, Ponce Hidalgo y Martínez Ugarramurdi, de la Bolsa de Comercio, que era posible retirar el remate inscrito 24 horas, incluso hasta 5 minutos antes de realizar el remate. Lo que además fue probado con el documento de la defensa número 359, el manual de operaciones de la Bolsa de Comercio, en la página 23.200, artículo 2.3.1.2, letra B. Se señala un tercer evento en la acusación. Esta reventa de acciones de Pampa Calichera por inversiones SQ a Las Cascadas, Potasios. Se imputa la inscripción de un remate de inscripciones por parte de SQ el 4 de noviembre de 2011 y posterior venta en remate de 137 millones de acciones Calichera A el 7 de noviembre de 2011 pagando un sobreprecio al comprar esas acciones a 1.065. La imputación es que la sociedad de Cascadas, en este caso Potasios, pagó un sobreprecio. Esa es la imputación. Por la reincorporación de las acciones Calichera A que vendió al inicio del mismo año. Y eso es lo que dice el resumen del ciclo de operaciones de SQ, en que señala, nuevamente, Aldo Motacam tenía un rol de administrador, como gerente general o director, cuestión que vimos que fue probado que no era así. Incorporamos como prueba documental las actas de las sesiones de directorio de Potasio de 31 de agosto, 15 de septiembre, 19 de octubre y 9 de noviembre de 2011, ninguna de ellas controvertida por los acusadores, en donde queda claro que la primera hipótesis de participación imputada, gerente general, no corresponde, y la segunda hipótesis de participación, como director de Potasios, tampoco fue probada y no corresponde, dado que asume como director de Potasios el 9 de noviembre del año 2011 en reemplazo de Pablo Guerrero Valenzuela. Y a mayor abundamiento, señoría, tampoco Aldo Mota, a esa fecha, noviembre de 2011, ejercía el cargo de gerente general o director de la Sociedad de Inversiones SQ. Así se probó que el 4 de noviembre y el 7 de noviembre de 2011, fechas imputadas, el acusado no era ni gerente general, ni director de SQ. Se probó en el juicio que el acusado dejó de ser gerente general el 4 de julio del año 2011, donde asume Felipe García Huidobro Macauliffe. Lo probamos con el documento de defensa número 3, que corresponde a la sesión de directores de inversiones SQ de 4 de julio de 2011. Y la Fiscalía, durante el juicio, y también en la acusura, hizo vanos intentos por establecer a través de una ficha de cliente de la Corredora Bolsa La Reinvial, de la Sociedad de Inversiones SQ, que Aldo Mota Camp era representante legal de dicha sociedad ante la corredora. Un solo documento. Un solo documento que además, ustedes recordarán, tenía esta fecha, un timbre fechador de 23 de septiembre del año 2011, que incluso estaba 2 veces puesto en la ficha. Y eso corresponde al otro medio de prueba 88 del Ministerio Público, y recordar a su señoría que ese otro medio de prueba 88 tenía varias carpetas. Abríamos la número 2, II, o sea,
o 3 romano, y luego salían varias subcarpetas con root, que eran las distintas sociedades cascadas. Al abrir el root y esta información que envió la RAIN vial a la Fiscalía. Con el abrir el root 76.650.600-3, que corresponde a SQ, este es el documento que nos mostró y nos dijo, incluso también en la clausura, el Ministerio Público. Aquí está la prueba. Y Aldo Mota Camp era gerente general de SQ al 23 de septiembre. ¿Por qué? Porque tiene fecha. Dice fecha, 23 de septiembre de 2011, y al lado también tiene la misma fecha, un timbre fechador. Está encerrado en círculo. ¿Qué hicimos nosotros, su señoría? Nosotros hicimos un ejercicio del mismo otro medio de prueba 88, lo hicimos en juicio, y abrimos las otras carpetas que estaban dentro del root de SQ. Y así abrimos la carpeta Declaración de Origen de Fondos, .pdf. ¿Qué es lo que vimos? Que tenía una fecha impresa, 30 de junio de 2011, el mismo documento, pero además el mismo timbre fechador, 23 sep 2011, a ambos lados. Vimos también la carpeta o el documento PDF mandato mercantil.pdf. ¿Qué nos encontramos? También 30 de junio de 2011, fecha impresa, y el mismo timbre fechador, 2 veces, 23 sep 2011. Y seguimos. Abrimos el documento autorización factura electrónica.pdf. ¿Qué nos encontramos? Lo mismo. Fecha impresa, 30 de junio de 2011. Los 2 timbres, 23 sep 2011. Todos estos son documentos que envió la RAIN vial a la Fiscalía. Seguimos. Contrato de Internet. ¿Qué nos encontramos? Exactamente lo mismo. Coincidencia, todos los documentos tienen fecha impresa, 30 de junio de 2011, donde sí era gerente general Aldo Mota. Y tiene este doble timbre, 23 sep 2011. ¿Qué más encontramos? Anexo 43, referente a las simultáneas. También, aquí dice manuscrito, 30 de junio de 2011, timbre 23 de septiembre de 2011, pero además un timbre de recibido por la Bolsa de Comercio, 7 de julio de 2011. Señoría, te recuerda que hasta la firma y la fotocopia de la cédula de identidad de Aldo Mota tenía el mismo timbre fechador, 23 de septiembre de 2011. De este mismo medio, otro medio de prueba 88, carpeta 2, tercero romano, hicimos otro ejercicio. Abrimos en cada una de sus carpetas las fichas de clientes de los otros root de la sociedad cascada. Pampa Calichera, Norte Grande y Oro Blanco. ¿Y qué vimos? Ninguna. Ninguna ficha de cliente tenía fecha. Solo esta. También incorporamos, su señoría, el documento de la defensa 436, 7 romano, en donde vimos que eran documentos también enviados por la RAIN vial a la Fiscalía, y en particular incluimos un informe de DICOM. Ese informe de DICOM de SQ es de 5 de julio de 2011, incluso impreso del sitio web de DICOM 5 de julio de 2011. ¿Y qué tiene? También el mismo timbre, 23 de septiembre de 2011. En la clausura, la Fiscalía nos recriminó en relación a estos documentos del 436, número 7, una ficha de cliente de SQ, de la corredora RAIN vial, donde aparecía llenado y manuscrito el nombre de Felipe García Huidobro como gerente general. Pero ese argumento, señoría, es indebido e improcedente, ya que todos estos medios de prueba, estos documentos, emanan, tal como lo dijimos en el juicio, del otro medio de prueba número 2 de la Fiscalía, NUE 219-5083. Otro medio de prueba que renunció a la Fiscalía a probar, se desistió de esa prueba. Por tanto, no es posible que argumente acerca de lo que tendría o contendría su otro medio de prueba si renunció a rendirla. Es como si argumentáramos hoy día de prueba no rendida. ¿Qué es lo que dijo Alejandra Díez? Alejandra Díez nunca vino, nunca la trajo a la Fiscalía. No puedo argumentar sobre eso. Pero, su señoría, lo relevante acá, incluso si consideramos ese punto, que, mire, esto es un documento del año 2012, dijo la Fiscalía, o 2013, como me corrige ahora. Pero la verdad, eso no tiene ninguna relevancia. El punto que quiere levantar la defensa, y que lo hace en este minuto, es que ni siquiera esa ficha de SQ tiene fecha. La ficha de cliente de la RAIN vial de Pampa Calichera no tiene fecha. La de Oro Blanco no tiene fecha. La de Norte Grande no tiene fecha. La de SQ, manuscrita, tampoco tiene fecha. La única que tiene fecha, curiosamente, es la que incrimina a Aldo Mota. La de SQ en la RAIN vial. Y con este timbre, 2 veces, que además es el mismo timbre que tiene todos los otros documentos que están en la misma información remitida por la RAIN vial. En este punto es importante la declaración, señoría, de don Víctor Zapata.
Primero declara que el ACBS había tenido el cargo de gerente general, o declaró, digamos, Aldo Mota en Inversión SQ hasta mediados del año 2011. Eso fue lo que nos relató acá Víctor Zapata. Pero no recordaba fecha exacta. Sin embargo, Zapata dice, había antecedentes que daban cuenta que el acusado Mota siguió ejerciendo funciones como gerente en SQ al menos hasta noviembre de 2011. Sin embargo, y ustedes recordarán, su señoría, de manera espontánea, ante el examen directo del Ministerio Público, detiene su relato y mira a este abogado, me mira a mí y me dice, ¿sabe? Recuerdo que en el juicio pasado, el abogado aquí presente, apuntándome, me mostró la ficha de cliente SQ, esta misma, de la Reinvial, y vimos que había un problema con las fechas. ¿Cuál problema? Este. Ese era uno de los indicios que tenía la Super de Valores y Víctor Zapata para decir que había una actuación como gerente de Aldo Mota en SQ. Esta ficha que tenía problemas. Sin embargo, eso no es todo. Dentro del mismo otro medio prueba 88, carpeta número 2, 3 romanos, en la subcarpeta SQ, que dijimos habían varios documentos PDF, recordarán sus señorías que vimos uno que decía legales, legales.pdf. Al abrir ese PDF, que insistimos, está la documentación que tenía la Reinvial, y estaban todos los documentos con timbre de fecha 23 de septiembre, si nos vamos dentro de legales.pdf al documento que está en la página 79 a 87 de ese PDF. ¿Y con qué nos encontramos? Con la reducción de escritura pública en la notaría de doña Nancy La Fuente, de 28 de julio de 2011, con el acta de la Asociación Extraordinaria de Directores de Inversiones SQ de fecha 4 de julio de 2011, donde consta la renuncia al cargo de gerente general Aldo Mota Camp y asume Felipe García Huidobro Macauliffe. Es decir, la Reinvial tenía los poderes vigentes, tenía la escritura pública que se reduce el acta de directorio, en que consta la renuncia el 4 de julio de 2011 de Aldo Mota Camp. Sin embargo, eso no es tan grave como que esta información estaba en poder del Ministerio Público. Este otro medio prueba 88, que es la 269-9743, fue remitida a la Fiscalía mediante carta que está en la prueba documental del Ministerio Público número 670, incorporada el 30 de julio, recién pasado este juicio. Carta firmada, ustedes recordarán su señoría, por Andrés Trivelli, gerente general de la Reinvial. Y dice que se envían las fichas de cliente, anexos vigentes y copia de los poderes de las personas que participaron en estas operaciones. Dentro de estos poderes estaba esta escritura pública de poder, en que tiene poder Felipe García Huidobro a contar del 4 de julio de 2011, no Aldo Mota Camp. Ese mismo documento, 670, fue recepcionado por la Fiscalía el 21 de octubre de 2016. Es decir, a contar del 21 de octubre de 2016, el Ministerio Público tiene esta información. Sin embargo, el Ministerio Público persistió y formuló esta acusación, llena de errores, llena de imputaciones, sin ningún fundamento. Y lejos del principio de objetividad que el abogado Inostroza de Hábitat reclamaba el día viernes pasado. Por último, en relación a este tema, están los documentos de la propia prueba del Ministerio Público 522 y 523, que se refieren a ciertos contratos respecto de potasios, incorporado el 22 de octubre de este año al juicio. El principal, el documento 523, es un contrato de crédito suscrito con Corbanca por potasios el 4 de noviembre del 2011, 3 días antes de la transacción imputada del 7 de noviembre. ¿Y quién compra? ¿Quién actúa como gerente general de potasios? Su gerente general, Patricio Contese Fica, no Aldo Mota. Documento de prueba inculpatoria. Su señoría, también hemos escuchado que Aldo Mota habría estado igual participando. Estuvo igual detrás de las operaciones de compra, porque sería un gerente de facto o un apoderado, como nos dijeron en la clausura. Y que el reproche ahora a Aldo Mota sería por estar detrás de una suerte de financiamiento. ¿En qué párrafo de la acusación se acusa a Aldo Mota de haber actuado requiriendo financiamiento? Su señoría, e incluso es más, en el alegato de clausura, antes del financiamiento, se señala que ya no es gerente general, pero sino es representante legal, porque la ficha dice gerente general o representante legal.
bien sabemos, conforme a la ley de sociedades anónimas, que el gerente general es el representante legal de una sociedad anónima. Pero ahora dicen que además es apoderado. Bueno, nada de eso se ha probado en el juicio. Y esta tesis que yo mencionaba de financiamiento no se encuentra en la acusación. Es otra acusación, señoría, es otro juicio. De hecho, señoría, con respecto a estos mails que ya me voy a referir más adelante con Yara, que me manifiesta el Ministerio Público, antes de eso quisiera hacer una referencia a esta supuesta actuación de facto que alega Moneda en su clausura, haciendo referencia a un correo, este mismo correo del 3 de noviembre, relativo al borradores de acta de Potasio de 19 de octubre de 2011, y que omite y más bien hace un ejercicio peligroso y por tanto arriesgado, en que relaciona este correo de noviembre de 2011 con el de enero de 2012, en que, recordarán ustedes, el abogado Moneda dice que es el trato que se le da a los jefes entre Aldo Mota y Patricio Contese. Aquí, donde relaciona este correo de 2011 con el de enero de 2012, cuando el abogado Moneda dice, mira, este es un verdadero informe en derecho que le emite Patricio Contese a Aldo Mota, referente a la norma de carácter general 327, referente a la presencia bursátil, y dice, ojo que aquí puede haber un informe, puede haber transacciones ficticias, que tengan cuidado, y dice, pregunta, ¿por qué Patricio Contese tenía que mandarle este correo a Aldo Mota si supuestamente, y agrega en tono irónico el abogado García, Aldo Mota no era nada de Potasios, no era ni gerente general ni director? Al unir estos correos de 2011 con 2012, claramente se produce la confusión. El tema es que el año 2012, este correo, que fue el último que exhibió el Ministerio Público, el de 19 de enero de 2012, a esa fecha ya era director Aldo Mota de Potasios. Y de hecho, cuando el abogado Moneda critica la respuesta que le da a este informe en derecho que menciona el creyente, le dice gracias Pato, que para el abogado García es como, así se le responde el jefe, tal como era Aldo Mota de Patricio Contese. Quizás Moneda tiene razón. Quizás Moneda tiene razón porque esa fecha, a enero de 2012, Aldo Mota era director de Potasios, como se acreditó en el juicio. Y el gerente general obedece instrucciones del directorio, que es su jefe, tal como lo hizo Aldo Mota en todos los casos de esta acusación. El gerente general no tiene otra opción que acatar los acuerdos adoptados por el directorio de una sociedad anónima. En honor al tiempo, señoría, me concentraré en la conducta que subyace al primer reproche penal que formula la acusación, que es esta venta de 163 millones de acciones Calichera en un remate. La acusación dice, en simple, Aldo Mota vendió barato. Ha resultado acreditado en este juicio que la decisión de vender estas acciones mediante un remate a 726 pesos se fundamenta, primero no es decisión del gerente general, sino que el directorio, y se fundamenta en razones de negocio, claras y justificadas. Acta del 29 de marzo del 2011, oro blanco, o 28, para suscribir el remate, se vende un peso más caro. Lo anterior da cuenta que hay una razón de negocios decidida y aprobada por el directorio, tal como lo declaró Pablo Guerrero. Incluso, en la Junta de Accionistas de 31 de julio de 2012, en su párrafo 12 de Pampa Calichera, el señor Pablo Echeverría, socio principal y dueño de Moneda, afirma, respecto a este remate del 29 de marzo, que los recursos obtenidos que fueron reinvertidos con fecha 31 de marzo en el aumento de capital de Calichera mediante la suscripción de un determinado número de acciones a un precio de 625 por acción, hasta ahí las operaciones de venta tenían en principio una aparente justificación de negocios. Pablo Guerrero declaró en este juicio que el directorio aprobó por unanimidad y autorizó expresamente un remate de acciones de Pampa Calichera con el objeto de ocupar el producto de la venta en suscribir acciones de aumento de capital a 725 pesos. Y también considerando acciones de otras series, lo vimos, serie B. Y señala expresamente que la diferencia entre las series de la acción Calichera A está en que una de ellas tenía derecho a más dividendos, por un 10% más, y que la diferencia de precio entre vender 726 y comprar 725 necesariamente iba a ser un beneficio para Oro Blanco. Lo mismo lo afirma el perito Drago Radovich y también Orlando de la Vega en cuanto a este punto en particular. La decisión, su señoría, de vender en remate el 29 de marzo 163 millones de acciones Calichera A no solo fue autorizada expresamente y por unanimidad del directorio de Oro Blanco, sino que además obedece a una razón de negocios clara, justificada y compartida por el directorio.
suscribir el aumento de capital vendiendo las acciones a un peso más que el precio de opción preferente con objeto de suscribir no solo acciones Calichera A, sino también Calichera B, que otorgan 10% adicional de dividendos. Esto además fue ratificado por Roberto Izquierdo y Pablo Guerrero Valenzuela, ambos directores y testigos de cargo. Su señoría, como conclusión del caso 6, ya creo que no podemos referirnos a él como un ciclo. Ni tampoco sería sostenible la tesis de la acusación con lo que se pretende sancionar a Aldo Mota. Pues como ya hemos señalado y expuesto latamente, no se acreditó que Aldo Mota haya decidido el aumento de capital de 19 de enero del año 2011 y la determinación de precio de suscripción preferente a 725 pesos por acción. Por el contrario, corresponde dicha decisión a la Junta Extraordinaria de Accionistas Pampa Calichera. No se acreditó que Aldo Mota haya propuesto el aumento de capital a la Junta de Accionistas, pues ello corresponde al directorio. No se acreditó que Aldo Mota haya votado a favor del aumento de capital autónomamente, sino que por el contrario, lo hace conforme a las instrucciones de sus mandantes. No se acreditó que la venta de 163 millones de acciones Calichera A el 29 de marzo de 2011 haya sido una decisión independiente de Aldo Mota, ni tampoco el precio de inscripción a 726 pesos por acción, sino que, por el contrario, es una venta en remate, previamente informada al directorio y autorizada unánimemente también en razón al precio de inscripción. No se acreditó, su señoría, que el 19 de octubre de 2011 Aldo Mota haya integrado el directorio de Potasios, que se decide solicitar un crédito de 450 millones de dólares. No se acreditó que Aldo Mota el 7 de noviembre de 2011, en calidad de director o gerente de Potasios, haya decidido y o ejecutado la operación de compra de acciones Calichera A en remate, ni vendido las referidas acciones como gerente o director de inversiones SQ. La venta en remate que inscribe Aldo Mota el 28 de marzo del año 2011 del título Calichera A y que se ejecuta el 29 de marzo tiene una legítima razón de negocios, que fue expresamente declarada y aprobada unánimemente por el directorio y corresponde, por un lado, suscribir el aumento de capital de Pampa Calichera, obtener un precio de un peso más por acción y también adquirir el dividendo adicional del 10% de las acciones Calichera B, que son más baratas. Las características del remate del 29 de marzo, esto es efectuarse en un solo lote, con difusión pre-24 horas y con un precio de descuento, está ajustado a la normativa bursátil y son habituales en el mercado chileno. Todas estas transacciones tienen razonabilidad económica. Lo que ha quedado acreditado en este juicio, que las utilidades de los casos 1 a 5 y también en el caso 6 son reales. Ha existido por lo mismo ánimo de transferir estas acciones. Detrás de todas estas operaciones ha existido razonabilidad económica. ¿Dónde radicaba la diferencia? En que los casos 4 y 5 hay una diferencia técnico-contable, de interpretación de normas IFRS, ni siquiera de derecho penal, ni siquiera de mercado de valores. Estamos hablando, no se puede construir, su señoría, tal como lo ha dicho Moneda, el caso de fraude más grande de Chile, por esta diferencia de criterio de la aplicación de una norma contable extranjera que indicaba la forma de cómo debía registrarse contablemente esa utilidad. Estamos hablando de hechos ocurridos hace 7 u 8 años atrás, o más, donde no había historia ni casuística en Chile de esa época. De hecho, era el primer año de aplicación en Chile de estas normas contables extranjeras. Señoría, el mejor testigo de este juicio es y ha sido el mercado. En los casos de delitos de ley de mercado de valores, el valor de las acciones de una compañía, o cuando es falso, y cuando se sinceran, se manifiesta la verdadera cifras, y hay un fraude, se desploman. Schwager, La Polar, Inverlink, Enron, Lehman Brothers. Eso ocurre cuando se engaña el mercado o el mercado se siente engañado. Y los otros mejores testigos de este juicio son los creyentes Habitat y Moneda. Siguen ahí, aún siendo accionistas. Y en el caso de Moneda es más evidente aún, ya que como se acreditó en juicio, no solo suscribió y pagó aumentos de capital, por lo que significa que confían en las compañías, sino que además, hasta el día de hoy, no ha demandado eventuales perjuicios. Esto no solamente es un argumento de duda razonable, señoría, o que los acusadores no hayan traído suficiente prueba, sino que su prueba se sustenta sobre hechos falsos, ya que las utilidades no son ficticias, las utilidades son reales, que es el presupuesto fáctico que sustenta la acción penal. Por tanto, no hay manipulación o instrumentación del mercado de valores. Quizás la única manipulación que hemos visto ha sido, en parte, la de la prueba, ya que con sorpresa hemos visto que el Ministerio Público, en su alegato de clausura, a pesar que el tribunal
le indicó que los correos electrónicos en inglés se incorporaban de esa forma, en el idioma inglés, porque no se ofreció una traducción, la Fiscalía, al referirse a un correo electrónico de diciembre de 2010 enviado por Eugenio Ponce, hizo caso omiso y señaló en español, bajo una traducción libre, qué es lo que diría ese correo. El fiscal tradujo, cosa que estaba prohibida por el tribunal. Y lo mismo ocurrió con otro correo electrónico en inglés, en que también la Fiscalía lo tradujo de manera libre, pero errada. Un correo que recordará a su señoría referente a una comunicación entre Aldo Mota Camp y Frank Mandarino, de Yara, que es el correo 18 de abril del año 2011, en que la Fiscalía señaló que Aldo Mota se presentaba como el CEO de todas las empresas, incluyendo SQ, inclusive SQ. Eso no es lo que dice el correo. Ese es el problema de las traducciones libres. El correo de 18 de abril del año 2011, de Aldo Mota, en que se presenta con Frank Mandarino, dice: yo soy el CEO de las empresas under SQ, las que están debajo de SQ, no inclusive SQ. Y el último documento, señoría, que exhibió el Ministerio Público en su alegato de clausura, ese documento de cierre, fue este correo de 19 de enero del año 2012, en que la Fiscalía le pide al tribunal que cambie las frases, tal como lo vimos ayer, y le dice: mire, aquí no se pueden hacer operaciones ficticias o puede haber sospecha de operaciones ficticias, omitiendo que se refiere a una norma específica, la norma de carácter general, que es el documento número 1 de la prueba documental de la defensa, sobre presencia bursátil. ¿Y cuál es el llamamiento del Ministerio Público? Sus señorías, modifiquen, cambien, borren esa prueba. Donde dice presencia bursátil, imagínense que dice revalorizar el patrimonio. Y por tanto estaríamos en la misma situación. Y por tanto tendrían que condenar a Aldo Mota Camp. Esa modificación de prueba yo no la había visto nunca. Señoría, en consecuencia, en relación a lo dicho, y no solo en relación al caso 1 a 5, sino también en el caso 6, en lo referente a las imputaciones que se hacen a Aldo Mota, creemos firmemente que no se ha superado el estándar de convicción más allá de toda duda razonable. Y por tanto, solicitamos desde ya la absolución de nuestro representado Aldo Mota Camp. Rápidamente, señoría, me voy a referir al segundo grupo de hechos. Señoría, tal como lo dijimos en nuestro alegato de apertura, resultó bastante indiciario lo que ocurriría en el juicio, y de hecho lo escuchamos también en las clausuras. Ya no estamos hablando de envío malicioso de documentos falsos, sino que estamos hablando de falsificación de actas. Hemos hablado del caso de actas falsificadas, que es lo que no se imputa en este caso. No se imputa falsificación de actas, que desde ya no sería delito. Escuchamos a Pablo Guerrero Valenzuela, quien señaló que las actas de directorio serían instrumento privado. Por tanto, tampoco sea elemento del perjuicio de terceros que establece el tipo penal de falsificación, si es que quisiera llevar para allá el Ministerio Público la imputación. Escuchamos el testimonio del señor De Polo, que en el contraexamen de la defensa se le preguntó si un acta de directorio lo es jurídicamente de que está firmada por todos los directores y pegada al libro. Dijo: así lo entiendo. Le preguntamos si el acta aprobada por todos era un borrador, aunque no tuviera la firma. Dijo: para mí, sí. El testigo de la Fiscalía, Alejandro Díaz Chandía, declaró que para él, en su trabajo de la auditora Pricewaterhouse, las actas de directorio eran actas definitivas cuando estaban firmadas por todos los directores. Pablo Guerrero Valenzuela también afirmó lo mismo. Ante una pregunta de la defensa si un acta que ya estaba firmada por 3 directores es un acta con 3 firmas, respondió que sí. Sin embargo, en el contraexamen de la defensa, los dichos de Pablo Guerrero adquieren mucha relevancia. Se le preguntó qué pasa si hay algún error en esa acta o un olvido por parte de un director. El directorio olvida reflejar un acuerdo. ¿Será necesario modificar esa acta? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo Guerrero, acá en estrado? Sí, hay ocasiones en que se modifican actas, digamos, con consentimiento de todos los que ya han firmado. Un acta nueva y firmarla de nuevo. O complementar con un acta complementaria. Normalmente sería un acta nueva si es que se descubre que hay algún error. Esto es muy importante, señoría, porque también en el contraexamen, Pablo Guerrero reconoció que firmó tanto el acta que tiene fecha 28 de marzo del 2011 como el acta que tiene fecha 29 de marzo del año 2011 en el caso de Oro Blanco. Firmó las 2 actas. Y esto se relaciona también con la prueba pericial rendida por la Fiscalía. El perito
de la Policía de Investigaciones, don Jorge Muñoz Neira. Y su informe pericial documental número 716 del año 2016. Cuando le exhibimos el otro medio de prueba de la Fiscalía número 80, que contenía varios cuadros gráficos demostrativos, en un PowerPoint que formaba parte de su pericia, en especial el cuadro gráfico número 14, donde se comparaba las actas de Oro Blanco de fecha 28 de marzo, que había entregado Pablo Guerrero a la Fiscalía, con la fecha 29 de marzo, pegada en el libro. El perito señaló que en relación a las firmas, y estamos viendo ahora el cuadro gráfico número 14 de esa prueba del Ministerio Público, dice que a las firmas había mano izquierda, que eran las copias entregadas por Pablo Guerrero, que contenía 2 firmas, tanto el presidente como el director, Pablo Guerrero, y que está en el libro también tenía varias firmas. Pero en relación a la firma del presidente y la firma del señor Guerrero, el perito señaló que eran firmas distintas, pero que provenían de la misma mano. Pues bien, si uno hace un zoom y vamos al cuadro gráfico demostrativo número 26, se aprecia claramente que la firma de Pablo Guerrero Valenzuela, si bien es auténtica, tal como dijo el perito, es distinta. Firmó nuevamente. Se ve que en la firma hay un trazo que pasa por la letra G de su apellido y en la otra por la letra A de Valenzuela. Y cuando se le exhibió esto a Pablo Guerrero, él reconoció, sí, yo firmé 2 veces. Firmé 2 actas. En consecuencia, esta defensa pregunta al perito si esta firma distinta significa que tanto el presidente como el señor Guerrero firmaron ambos el documento. Dice, sí, ambos firmaron los 2 documentos, el presidente y el director Pablo Guerrero Valenzuela. Firmaron, insisto, 2 veces. Por tanto, las palabras de Pablo Guerrero Valenzuela que han estrado adquieren mayor fuerza. Sí, hay ocasiones en que se modifican actas y con conocimiento de todos los que ya han firmado, un acta nueva y firmarla de nuevo es complementar esta acta que ya estaba con un error. Y eso fue lo que ocurrió. Señoría, tal como hemos dicho, y lo que declaró Pablo Guerrero en relación al contenido de estas actas, ya sea fecha 28 de marzo del 2011 o 29 de marzo del 2011, ni siquiera tiene el estándar de prueba indiciaria para el caso 5. Porque en lo que compete al acusado Aldo Mota, la operación del caso 5 fue aprobada por el directorio. Lo dijo Pablo Guerrero Valenzuela. Del tenor de la lectura del acta de fecha 28 de marzo, 29 de marzo, está claro que hay aprobación del directorio y que el crédito para Oro Blanco que da Pampa Calichera es para esa operación, no para otra. Por tanto, en la posición del acusado, ya sea con acta del 28 o del 29, la operación es aprobada por el directorio, porque ese crédito no era para otra cosa que para esa compra de acciones, 5.000 acciones Serie A que hace Oro Blanco. Sin embargo, un tema, señoría, que también subyace es, bueno, ¿cuál es el delito por el cual se imputa a mi defendido? ¿Es la falsificación de actas? No. Sino que es el envío malicioso de información falsa al mercado conforme al artículo 59, letra A de la Ley de Mercado de Valores, en que se le atribuye una participación al acusado conforme al artículo 15, número 1. No se ha probado en este juicio de ninguna manera que el acusado haya enviado las actas de directorio cuestionadas de Pampa Calichera y Oro Blanco, que serían el contenido de la imputación. No hay prueba alguna que haya presentado un juicio acerca de que el acusado haya enviado estas actas dubitadas del año 2011. Y ni siquiera las supuestas cartas de 21 de agosto del 2012 que señala enviar acta de directorio del año 2006 a 2008 de Pampa Calichera se presentó como prueba documental separada, sino que dentro del expediente administrativo. Lo que sí tampoco ha sido probado es que el autor material y directo de este delito requiera malicia. Es el elemento del tipo penal, el dolo directo, la malicia que ha establecido la Ley de Mercado de Valores. Es evidente que en este caso no se sanciona la culpa o negligencia o imprudencia temeraria, si es que lo hubiera probado nuestro público, y creemos que no. Por lo que los acusadores debieron probar el dolo directo del acusado en el envío de estas actas. Relevante es lo que dice Víctor Zapata con respecto a este punto. En el contraexamen,
al exhibirle los oficios en que se le habían pedido las actas y que estaba hablando de actas del 2011, se le exhibió en el contraexamen de la defensa que cuando se pidió el oficio era hasta el 2006 al 2008. Entonces, ¿cómo tenía 2011? ¿Qué es lo que dice Víctor Zapata? Sí, en todo caso yo no dije que inicialmente se habían pedido las sesiones de directorio. Yo dije que trabajé con sesiones de directorio el año 2008 hasta el 2011. Están por lo mismo, están en la formulación de cargos citada. El expediente administrativo es muy largo. Debe haber existido otro requerimiento complementando el periodo. Esa es la intuición de Zapata. O esa es la conclusión a la que puedo llegar. Efectivamente, el oficio que usted me está leyendo es entre el 2006 y 2008. Pero como le digo, dado que la formulación de cargos se incorporaba a sesiones de directorio 2009, 2010, 2011, debimos requerirlas. No sé a través de qué oficio, pero debe haber habido un requerimiento. ¿Qué prueba hay de eso? Ninguna. ¿Qué prueba hay de que envió actas del año 2011? Ninguna. Si es que se considera como prueba esa carta en el expediente que habla 2006-2008 y que habría sido enviada por error, ¿qué pasa con el dolo? ¿Qué pasa con la malicia? En este sentido, es muy relevante, señoría, una decisión administrativa, jurisprudencia administrativa, del caso Aurus, del 27 de abril del año 2018, resolución exenta número 1653 de la Comisión para el Mercado Financiero, en que se refiere precisamente a el delito 59, o la infracción, en este caso administrativa 59, letra A. Dice, el descargo será acogido, esto es de 27 de abril del año 2018, sí, el descargo será acogido dado que no consta en el expediente una actuación que más allá de proporcionar información errónea, se haya efectuado con una intención positiva de dañar o defraudar al mercado, de modo que estimando que la malicia es un elemento subjetivo que debe acreditarse y que los autos no proporcionan antecedentes respecto a este elemento subjetivo, no resulta posible justificar su existencia. A estos efectos deben tenerse en consideración que la malicia, como la intención de causar daño, se extraña a la mera culpa infraccional, de modo que no basta un actuar negligente o descuidado que para este caso pueda ser considerado como conducta maliciosa. Y el considerando 10, en cuanto a este punto, dice los demás directores, gerente general y Aurus Capital S.A., el cargo será levantado de que no consta en el expediente una actuación que más allá de proporcionar información errónea sobre el sistema de gestión de riesgo y control interno, el emitir, avalar las certificaciones antes referidas haya actuado con una intención de dañar o defraudar al mercado sin que los autos proporcionen antecedentes respecto del elemento subjetivo. Su señoría, en este punto es importante señalar la opinión del profesor Héctor Hernández en su artículo La necesaria relevancia para desprecio de los valores de la información falsa del artículo 59, letra A de la Ley de Mercado de Valores, que creo que también es un documento que dejó efectus videndi el creyente Lobos, de Héctor Hernández Basualto, de fecha 7 de mayo, recibido y aprobado el 30 de junio de 2017, publicado en la revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. ¿Qué es lo que señala? El artículo aborda los alcances del tipo penal que le entrega antecedentes falsos de 59 letra A, específicamente lo que concierne al objeto de la falsedad. Se sostiene que solo la entrega de antecedentes falsos relevantes para el precio de valores satisface las exigencias típicas, de modo que la entrega de otro tipo de antecedentes, aunque igualmente falsos, en particular de aquellos requeridos por la Superintendencia de Valores y Seguros en el ejercicio de su actividad de fiscalización, pero sin potencial para incidir en el precio de los valores, queda fuera del ámbito de la aplicación del tipo. Señoría, creemos que no ha sido acreditado ni el hecho típico, ni menos la participación del segundo grupo de hechos de la acusación, conforme al artículo 59, letra A, de la Ley de Mercado de Valores, y por tanto corresponde también dictar sentencia absolutoria a su respecto. Finalmente, me debo hacer cargo, aunque sea brevemente, de la acusación particular de Moneda. Acusación particular de Moneda que refiere una especial calificación jurídica en base a los mismos hechos, artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores, y también el artículo 60, letra H, de uso de información privilegiada. Y la verdad, señoría, que la prueba rendida por Moneda, en este caso, que justifica su especial y gravísima pretensión punitiva, 12 años de presidio mayor en su grado medio, de prisión de libertad. Eso justifica esos 12 años. ¿Cuál fue la prueba que rindió Moneda? Esto. Nada. Absolutamente nada. Lo único que pudimos escuchar acerca de uso de información privilegiada fue el perito de la Vega. Recordará su señoría.
acerca de que tenía claro Aldo Mota que con posterioridad se iba a producir el aumento de capital referente al remate de Calichera A de marzo del año 2011. Con respecto al precio, se iba a producir un aumento de capital y en los días posteriores se iba a asignar 725 pesos. Ahí habría un ejemplo, dice De la Vega, de un privilegio al momento de tomar la decisión. Sin embargo, señoría, es que en este punto lo declarado por el señor De la Vega carece de total veracidad. Acreditamos en este juicio que la fecha que se decide y ejecuta el referido remate de Calichera, tal como lo hemos visto recién, el 29 de marzo, la información no es un privilegio para nadie, pues es información pública y muy pública, esta asignación de 725 pesos del aumento de capital. Vimos y leímos el otro medio de prueba 18 del Ministerio Público, número 269-7487, que la Junta Extraordinaria de Accionistas de Pampa Calichera, 19 de enero del año 2011, donde se acuerda el precio de 725 pesos por acción, se acordó en Junta Extraordinaria de Accionistas. Vimos la reducción de escritura pública de esa Junta, de fecha 19 de enero del año 2011, notaría Patricio Rabio Benavente. Leímos el extracto de esa escritura pública que se inscribió en el registro de comercio, el 19 de enero del año 2011, a Fojas 3590, número 2873. Vimos además que se publicó ese precio de 725 pesos, que sería esta información con privilegio, en el diario oficial, el día 21 de enero del año 2011. Y como si fuera poco, señoría, se informó además como hecho esencial a la SBS el mismo día 20 de enero del año 2011. Todo esto es prueba del propio Ministerio Público. Su señoría se nos ha dicho que, por parte del creyente Lobos, que lo que pide la defensa a este tribunal es que no aplique la ley. Todo lo contrario. Queremos que se aplique la ley, y la ley sustantiva que veremos enseguida con lo que señalará el colega Saliasnik, pero también la ley procesal. Que se aplique la ley. Es la ley, señoría, la que establece el principio de presunción de inocencia, artículo 4. Es la ley la que establece que el Ministerio Público ejerce la acción penal, artículo 77 del Código Procesal Penal. Es la ley que establece que los hechos deberán sometidos a juicio son los que están en la acusación, no otros, artículo 159. Es la ley que dice que estos hechos deben ser probados y deben ser considerados en una eventual decisión de condena, artículo 341. La ley dice que los acusadores deben probar en juicio los hechos con medios de prueba, conforme al artículo 195. Es la ley la que dice que el tribunal debe valorar dicha prueba conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal. Es la ley la que establece que esta prueba debe ser rendida en juicio, no otra, la que se rindió en esta sala de tribunal. Y esa es la ley también la que dice que esa prueba, para condenar, debe superar el estándar de convicción del artículo 340. Señoría, solicitamos que se aplique la ley, tanto procesal como sustantiva, como señalará don Gabriel Salinas. Señor Saliasnik, usted va a tomar la palabra por segunda vez. ¿Cuánto tiempo cree que usted va a demorar? Magistrado, yo creo de todas maneras terminamos entre las dos, pero Ya. de todas maneras, si quieren hacer un receso de 5 minutos, y magistrado, y yo calculo 45 minutos, tal vez a lo más. Sí. La idea no es abusar del tiempo de la audiencia. Vamos a hacer un receso de 5 minutos y volvemos a la sala.